En las profundidades de la historia bíblica yace un relato de obediencia, desafío y redención. La historia de Jonás, un profeta llamado por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento a la gran ciudad de Nínive, es mucho más que un simple relato antiguo. Es un testimonio atemporal de la misericordia y el amor de Dios hacia su creación. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Escritura mientras exploramos las lecciones poderosas que podemos aprender de la vida y las experiencias de Jonás. En la antigua ciudad de Israel, vivía un hombre llamado Jonás. Era conocido en su comunidad como un hombre justo y devoto, alguien que buscaba la voluntad de Dios en todas sus acciones. Aunque su vida transcurría en relativa tranquilidad, Jonás siempre había sentido un profundo llamado espiritual en su interior, una sensación de que estaba destinado para algo más grande que él mismo. Desde su juventud, Jonás había sentido la presencia de Dios en su vida de manera especial. Recordaba con claridad las veces en las que había experimentado la guía divina en momentos de dificultad y las ocasiones en las que había sentido la paz que solo puede provenir del Señor. Estas experiencias lo habían llevado a buscar una vida de servicio y obediencia a Dios, preparándolo para el momento en que recibiría un mandato divino que cambiaría su destino para siempre. Un día, mientras Jonás meditaba en su hogar, sintió la presencia de Dios de una manera poderosa y sobrecogedora. Una voz resonó en lo más profundo de su ser, clara y majestuosa, ordenándole que se levantara y se dirigiera hacia la gran ciudad de Nínive. Este mandato divino fue como un rayo que atravesó su corazón, despertando en él una mezcla de temor y asombro. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1 versículo 2. Jonás se sintió abrumado por la responsabilidad que le era encomendada. Nínive era conocida por su corrupción y su depravación, y la idea de enfrentarse a sus habitantes con un mensaje de condenación le llenaba de temor. Sin embargo, sabía que la voluntad de Dios era suprema, y que no podía negarse a cumplir con su deber como profeta. Con el corazón lleno de valor y confianza en la providencia divina, Jonás se preparó para emprender el viaje hacia Nínive. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría desafíos y peligros en el camino, pero confiaba en que Dios estaría con él en cada paso del camino. Así, Jonás partió hacia Nínive, dejando atrás todo lo que conocía y amaba en busca de cumplir con la voluntad de Dios. Su camino estaba trazado hacia lo desconocido, hacia un destino incierto que solo Dios conocía. En su travesía, Jonás reflexionaba sobre el significado de su misión. Se cuestionaba por qué Dios había elegido enviarlo precisamente a Nínive, una ciudad conocida por su maldad y su alejamiento de los caminos de Dios. Sentía un profundo temor por lo que le esperaba allí, pero también una sensación de deber y responsabilidad hacia su pueblo y hacia Dios mismo. Mientras avanzaba por los polvorientos caminos que lo llevarían a Nínive, Jonás oraba fervientemente, buscando fortaleza y dirección en las palabras del Señor. Fortaléceme, oh Señor, en este tiempo de prueba. Dame la sabiduría para cumplir con tu voluntad y la valentía para enfrentar los desafíos que me esperan en Nínive, clamaba Jonás en sus momentos de mayor angustia. A medida que se acercaba a su destino, Jonás se encontraba cada vez más convencido de la importancia de su misión. Sabía que no podía permitirse fracasar, que la vida de miles de personas dependía de la obediencia y la fidelidad con la que llevara el mensaje de Dios a la ciudad de Nínive. En esta parte de la historia de Jonás encontramos un llamado a la obediencia indestructible a la voluntad de Dios, incluso cuando ésta nos lleva a lugares de temor y desafío. Su historia nos enseña que el propósito divino a menudo se encuentra fuera de nuestra zona de confort, pero es en esos momentos de confianza total en Dios donde encontramos verdadera redención y transformación. Recordemos que, incluso en las profundidades de nuestras propias luchas y desobediencias, la gracia de Dios siempre está presente, ofreciéndonos una nueva oportunidad para volver a Él y seguir su camino con humildad y confianza. La tormenta y el sacrificio. En alta mar, una imponente tormenta se desató con una furia descomunal sobre el frágil barco en el que Jonás y los marineros se habían aventurado. El cielo se oscureció abruptamente, como si las mismas sombras del caos se hubieran apoderado del mundo, mientras relámpagos rasgaban el firmamento y truenos retumbaban como el eco de la ira divina. Las olas, monstruosas y encrespadas, se levantaban como titanes enfurecidos para golpear el navío con una violencia inusitada, amenazando con engullirlo en las profundidades abismales del océano. Los marineros, hombres curtidos por años de navegación en los caprichosos mares, se vieron sobrecogidos por el pánico ante la magnitud de la tormenta. Sus rostros reflejaban el miedo y la impotencia mientras luchaban por mantener el control del barco en medio del caos desatado por las fuerzas de la naturaleza. Cada golpe de las olas era como un martillo que golpeaba el alma de los hombres, recordándoles su insignificancia frente al poder abrumador del océano encolerizado.
Desesperados por calmar las aguas embravecidas y salvar sus vidas, los marineros recurrieron a medidas extremas. Lanzaron al mar todo el cargamento que llevaban a bordo, sacrificando sus preciadas mercancías en un intento desesperado por aligerar el barco y evitar su inminente naufragio. El sonido de las mercancías cayendo al agua se mezclaba con los rugidos del viento y los lamentos de los hombres, creando una cacofonía de desesperación que resonaba en lo más profundo del alma. Pero la tormenta persistía, implacable en su furia, como si estuviera alimentada por una fuerza sobrenatural que desafiaba toda explicación racional. Los esfuerzos de los marineros por enfrentarse a la tormenta eran en vano, y el destino del barco parecía sellado por las garras del destino. En medio de la desesperación, una sombra se alzó entre los hombres, una figura solitaria que se enfrentaba al vendaval con una determinación que desafiaba toda lógica. Fue Jonás, con el peso de su propia culpa aplastándole el alma y la certeza de su desobediencia a Dios atormentándolo sin tregua, quien se presentó ante la tripulación con una propuesta temeraria y radical. Con la convicción nacida de un profundo sentido de responsabilidad y una fe inmutable en el poder divino, Jonás ofreció su propia vida como sacrificio para salvar a los demás. La prisión del pez, en el vientre de un gran pez, Jonás se encontró sumido en la oscuridad y la angustia, enfrentando una soledad abrumadora mientras las aguas turbulentas lo envolvían en su abrazo gélido. El tiempo parecía detenerse en aquel lugar inhóspito y claustrofóbico, donde cada minuto se prolongaba en una eternidad de desesperación y tormento. Durante 3 días y 3 noches, Jonás se vio inmerso en la profundidad del océano y en lo más íntimo de su alma, enfrentando sus miedos más profundos y su propia desobediencia frente a la voluntad divina. En medio de la oscuridad y el silencio que lo rodeaba, Jonás clamó a Dios desde lo más profundo de su ser, con una voz cargada de angustia y arrepentimiento. Desde lo profundo, clamé a ti, oh Señor, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jonás 2 versículo 2, sus palabras resonaron en el vacío del océano, llevando consigo el peso de su culpa y el anhelo desesperado de perdón. En su aflicción, Jonás se postró ante Dios en humilde súplica, reconociendo su error y suplicando por misericordia. Recordó los momentos en que había desafiado la voluntad divina, huyendo de su llamado y enfrentándose a las consecuencias de su desobediencia. Pero también recordó la gracia insondable de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito y humillado. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó la voz de Jonás desde lo más profundo del océano y respondió a su súplica. En medio de la oscuridad y el caos, una luz de esperanza se encendió en el corazón de Jonás, trayendo consigo la promesa de perdón y restauración. En aquel lugar de desesperación, Jonás encontró refugio en los brazos amorosos de Dios, quien siempre está dispuesto a acudir en ayuda de aquellos que claman a Él con fe y arrepentimiento sincero. La segunda oportunidad, el pez, como un instrumento de la voluntad de Dios, cumplió su papel en el drama divino al vomitar a Jonás en la orilla, devolviéndolo a la tierra firme y ofreciéndole una segunda oportunidad para cumplir con su misión. Jonás, emergiendo de las profundidades del océano, se encontró de nuevo en la tierra, con el sabor salado del mar impregnado en su piel y el eco de sus oraciones aún resonando en su mente. Renovado en entendimiento y en obediencia, comprendió la gravedad de su desobediencia pasada y se dispuso a seguir fielmente la voluntad de Dios. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, Jonás alzó su voz en un cántico de alabanza al Señor. Pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Las salvaciones del Señor. Jonás 2:9, reconociendo la mano protectora de Dios en su vida, se comprometió a cumplir con los votos que había hecho en su angustia y a dedicar su vida entera al servicio del Todopoderoso. Fortalecido por la gracia divina y lleno del Espíritu Santo, Jonás finalmente se dirigió a Nínive, la gran ciudad cuya destrucción había sido anunciada. Sus pasos resonaban en las calles polvorientas de la ciudad mientras proclamaba el mensaje de arrepentimiento que le había sido encomendado. Su voz, llena de autoridad y convicción, resonaba en los corazones de los habitantes, recordándoles la soberanía de Dios y la necesidad urgente de volver a Él en arrepentimiento y humildad. La respuesta de los habitantes de Nínive fue sorprendente. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos respondieron con sinceridad al llamado de Jonás y se apartaron de su maldad. Las calles de la ciudad se llenaron de personas arrepentidas, clamando a Dios en busca de perdón y misericordia. Incluso el rey, conmovido por el mensaje de Jonás, decretó un ayuno y un arrepentimiento público, reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la necesidad de vivir en obediencia a su voluntad. La gracia divina. La historia de Jonás culmina con un giro impactante que revela la insondable misericordia de Dios. A pesar de la maldad que había encontrado en Nínive y de la destrucción que había anunciado a través de Jonás, Dios decide perdonar a la gran ciudad.
Esta muestra de gracia divina revela la profundidad del amor de Dios hacia su creación, incluso hacia aquellos que parecen más alejados de su camino. Y no he de compadecerme de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás 4 versículo 11, estas palabras resonaron en el corazón de Jonás, recordándole la infinita compasión de Dios hacia todas sus criaturas. Nínive, con su población ignorante y su maldad desbordante, no fue condenada al juicio que merecía, sino que fue perdonada y salvada por la gracia divina. La historia de Jonás nos recuerda la importancia de la obediencia y la humildad ante la voluntad de Dios. Nos enseña que, aunque podamos desviarnos de nuestro camino y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Jonás, a pesar de su inicial resistencia y desobediencia, fue restaurado y utilizado como instrumento para llevar el mensaje de salvación a Nínive. Además, nos revela la sorprendente gracia de Dios, que está dispuesto a perdonar y restaurar incluso a aquellos que parecen más alejados de su camino. Nínive, una ciudad sumida en la oscuridad y la depravación, fue testigo del poder transformador del amor de Dios. Su perdón no solo salvó a la ciudad de la destrucción física, sino que también abrió el camino para la reconciliación espiritual y la restauración de su relación con Dios. Así, la historia de Jonás concluye con una poderosa lección sobre la naturaleza de Dios y su amor incondicional hacia su creación. A través de la vida de Jonás y su experiencia con Nínive, somos recordados del inmenso amor y la gracia infinita de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar, restaurar y transformar las vidas de aquellos que se vuelven a Él con sinceridad y arrepentimiento. Si te gustó la historia, dale like, suscríbete, activa la campanita, para más historia que tocan el corazón.